Nada, simplemente que agradecer la labor de la organización. Eva, Jaime son a los que conozco, pero en general el proyecto parece que es tan multitudinario como el número de días que se celebra este congreso, ¿no? que es una pasada. Voy a hacer simplemente un par de aclaraciones antes de que empiece propiamente el tema de la ponencia. Él es sociólogo y está trabajando, de hecho, sobre su tema de tesis, que está en preparación, es en torno al estrés en ciertas formas de trabajo contemporáneo. Y yo vengo de la filosofía y me dedico, de hecho, a una parte de la filosofía, en principio, poco vinculable con la sociología. Me estoy dedicando concretamente a la ontología de Spinoza. Entonces, simplemente advertir que esto es un experimento, que la propuesta de esta ponencia viene de conversaciones que hemos mantenido, porque nos conocemos de hace mucho tiempo y bueno, en esas conversaciones han salido cosas que nos parecen curiosas, pero se trata más bien de lo que hemos hecho en esas conversaciones, y lo que vamos a hacer ahora consiste más bien en formular un problema y no en presentar una tesis específica y demás. Además, también respetando la génesis de esta propuesta, pues nos vamos a ir dando un poco la palabra el uno al otro y vamos a ir diciendo una serie de cosas en torno a estas tareas infinitas, más que imposibles. Después veremos un poco esto en formas de trabajo contemporáneo y vinculados también al estrés. Vale. Pues por señalar alguna idea de la investigación que estoy realizando, parte un poco de la interrogación por el carácter social e histórico del estrés relacionado con el trabajo. Y como os podéis imaginar, el estrés es estudiado sobre todo en disciplinas como la biomedicina o la psicología, y es entendido en estas como una entidad natural, un resorte psicofisiológico universal a todas las personas, a todos los bichejos en realidad del planeta, y de alguna forma como dada de antemano ante la relación que tenemos con el mundo. El tópico un poco que se suele comentar cuando se estudia esto es pues que ante la aparición, si aquí aparecieran un grupo de tigres, pues nosotros lo veríamos como una alarma y entonces activaríamos nuestro sistema nervioso simpático y estaríamos más preparados para la acción, si es que hubiera alguna posibilidad. Y esto de alguna forma, hace unos 30 años, el objeto del estrés es asumido por las ciencias sociales y se hacen algunas investigaciones pioneras, sobre todo en la antropología de la salud. Y un autor que se llama, por ejemplo, Pollock, o otro que se llama Lowe, bueno, se refieren al estrés y lo estudian más en su carácter simbólico o metafórico. El estrés viene a ser entonces una metáfora de una serie de experiencias que tenemos en el trabajo o en nuestra vida. Y efectivamente, en la investigación que yo estoy llevando ahora a cabo, sigo este enfoque constructivista de entender el estrés como el efecto de una serie de relaciones sociales o de procesos históricos más dilatados en el tiempo. Por lo tanto, presto atención a la manera en la que el sentido que las personas le dan y cómo es el estrés puesto en práctica en contextos más generales o más específicos, ¿no? Esa sería un poco la línea. Querría señalar un poco que una de las preocupaciones es no dirigirme hacia la deriva como que entienda el estrés como algo meramente simbólico, meramente ideático, no solo como algo que como el sentido que se le otorga, sino intentar precisamente visibilizar el carácter material y corpóreo, que en una sensación, en una experiencia como el estrés es tan presente, ¿no? Y por acabar, decir que, bueno, para llevar a cabo esto he seguido una genealogía, un estudio genealógico que desarrolló un autor llamado Tim Newton, y yo pues estoy haciendo un trabajo de campo cualitativo, haciendo entrevistas a trabajadores de dos sectores: el telemarketing, o sea, teleoperadores por una parte, y consultores, trabajadores de consultoría por otra, que son pues estas economistas o ingenieros que dan asesoría a grandes empresas multinacionales y tal, para que os hagáis una idea.
Bueno, pues en conversación con Carlos sobre estos asuntos, abstraemos dos tareas que encontramos fundamentalmente en el trabajo empírico al que se ha referido, las entrevistas cualitativo, de las entrevistas a trabajadores de telemarketing y de consultorías. Pues localizamos dos tareas que de alguna manera son mínimamente representativas de lo que se hace en cada uno de los dos trabajos y que están directamente vinculadas con las experiencias o al menos con el discurso que pueden hacer sobre la experiencia del estrés que viven en su trabajo. Y entonces las llamamos tareas infinitas. Las llamamos tareas infinitas porque hay un componente de infinitud precisamente ligado al estrés que vivencian, o por lo menos dicen vivenciar en las entrevistas realizadas. Son tareas infinitas en dos sentidos distintos. Por lo menos hemos abstraído, no sabemos hasta dónde llega la validez de esta diferencia, pero es operativa mínimamente. Hemos abstraído una tarea que es infinita en la medida en que supone un incremento infinito numérico, o sea, un incremento de cantidades discretas, que consiste simplemente en hacer más unidades de algo. Nos parece además la tarea más enlazable o más representativa del trabajo de telemarketing, ya que el teleoperador, en este caso además telemarketing de venta, al teleoperador se le exige o del teleoperador se espera que haga siempre más ventas, sin una meta además, sin una meta objetiva que sea real, sin una referencia final que sea verdaderamente donde termine el trabajo de venta de paquetes telefónicos, ¿no? En el caso de los teleoperadores estudiados. Y el segundo tipo de tarea infinita es infinita no porque consista en hacer cada vez más cosas, no porque consista en agregar unidades, sino que es infinito en un sentido, si queréis, intensivo o cualitativo. Si el anterior infinito era cuantitativo, pues este se puede definir como cualitativo, como intensivo, en la medida en que no se trata, insisto, en añadir, sino en realizar una tarea cada vez mejor. Una misma tarea o varias tareas, pero un incremento, por así decirlo, cualitativo. Y esto nos parece más significativo o más representativo del trabajo de consultor. Entre otras cosas, bueno, los consultores a los que se ha entrevistado pues analizan y explotan bases de datos para optimizar la contabilidad de una empresa, así en términos generales. En un caso específico, por ejemplo, elaboran modelos estadísticos que tratan de medir el fraude, por ejemplo, que cometen los clientes a una empresa de seguros, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea de que el informe o la idea de que este modelo estadístico de optimización de las medidas antifraude de una empresa, ese modelo estadístico siempre es a su vez optimizable. O sea, siempre se puede elaborar el informe mejor, ¿no? Y ahí el carácter infinito que ligan de manera implícita en los testimonios pues a su vivencia del estrés, ¿no? Estoy estresado porque no veo el final porque siempre puedo elaborar mejor el informe y tengo la presión de elaborarlo mejor. En definitiva, pues se trata de eso. Entonces, en relación a esto encontramos líneas de problematización que nos parecen muy interesantes y que tampoco encontramos, alguna de ellas la abordará Carlos en su trabajo final de tesis, pero que nos encontramos con ciertos lugares que nos interesan mucho a los dos porque estas líneas problemáticas que salen de aquí afectan también a un problema de diálogo entre disciplinas, que es también un poco lo que nos convoca, ya que yo creo que él tampoco, nunca habíamos, él como sociólogo, tratado de hacer una ponencia, un artículo con un filósofo, con un antropólogo, en fin. Nos parece que estas tareas y todo lo que envuelven y su relación con el estrés pues tienen efectos sobre la realidad y se puede decir que producen objetividades sociales, pero en general tienen efectos reales, producen realidad. Entre otras cosas nos interesa, por ejemplo, la línea que tiene que ver con el hecho de que tales tareas ligadas al estrés
pues constituyen ciertas formas de temporalidad. Ciertas formas de temporalidad mientras se está haciendo la propia tarea, estresante, y también fuera del espacio laboral, pero evidentemente ligado a él, ¿no? Y además encontramos que hay diferencias en esta producción de formas temporales. En el caso del telemarketing y en el espacio laboral, pues el tiempo cíclico de repeticiones monótonas, de tener que verse sometido pues, a un guión bastante rígido de lo que se tiene que decir para vender un producto, de un espacio temporal también bastante predeterminado de lo que tiene que durar una llamada, en fin. En el caso de la consultoría, por el contrario, pues un tiempo bastante acelerado, que muchas veces los entrevistados tematizan o caracterizan con nombres como el de adrenalina, ¿no? Hace falta aquí un golpe de adrenalina, o mientras estamos haciendo esto hay un componente adrenalínico, pues es un tiempo en el que efectivamente cuando el consultor está asumido en su tarea infinita particular, pues el tiempo que allí se convoca es un tiempo de constante previsión, de constante aceleramiento, de estar proyectado hacia las exigencias del cliente, hacia lo que el cliente, hacia los obstáculos que se van a interponer en el camino. Y fuera del trabajo, por ejemplo, nos encontramos con formas temporales, como por ejemplo la de los trabajadores de telemarketing que suelen manifestar en las entrevistas, pues, el tiempo de llegar a casa después de un día de trabajo como un tiempo dilatado, un tiempo fofo en el que el agotamiento es tal que es imposible tener relaciones personales, relaciones afectivas que sean satisfactorias o que incluso lleguen a ser, ¿no? O el tiempo fuera del espacio laboral también del consultor, que por el contrario más bien se lleva el trabajo a casa y entonces, aparte de hacer horas extras que no le suelen pagar y demás, pues está pensando en el día siguiente, entonces se vuelve a ser un tiempo que consiste en proyección y en adelantamiento y que se lleva el trabajo a casa, se lleva la preocupación, se lo lleva a vacaciones, todo este tipo de elementos nos parecen bastante interesantes, ¿no? O sea, las vacaciones de un consultor, la organización del tiempo en las vacaciones de un consultor, siendo un tipo de trabajo en el que efectivamente ¿cómo decirlo? Pues eso, que te llevas el trabajo a casa, ¿no? Eso pasa en muchos trabajos, pero pasa de diferente manera. En fin, están las formas temporales. Nosotros tenemos nos parecen preguntas no solo muy pertinentes, sino que están todavía por hacer. Pues en qué responder a la pregunta en términos multidisciplinares, pero insisto, esto creo que sigue estando por discutir. Hacerse la pregunta en qué consiste la felicidad del estresado, en qué consiste la felicidad del teleoperador estresado, cómo se organizan sus proyectos de vida, cómo satisface sus necesidades, cómo organiza su tiempo de ocio, de odio también. Sí, no, pero en definitiva, preguntas de este tipo, ¿no? Preguntas que afectan a muchas disciplinas y que son relevantes, ¿no? Y nada más. Bueno, sí. Entonces, esto se parece un poco como a ABA, ¿no? Ahora mira lateral. Bueno, pues una posible línea de análisis de estas dos operaciones que ha planteado Vicen sería referirlas a modelos más o menos abstractos con los que se han explicado las diferentes formas de organización del trabajo. Formas de organización del trabajo en tanto que tecnologías, en tanto que saberes, herramientas dispuestas a gestionar los cuerpos, a gestionar los movimientos, a gestionar las prácticas y que, bueno, siguiendo un poco la literatura convencional, se podrían distinguir entre a lo mejor Fordismo y posfordismo, de la historia como reciente. Por supuesto, no por enfatizar estas dos abstracciones, que muchas veces son bastante torpes a la hora de describir fenómenos concretos, sino por ver algunos rasgos que pudieran caracterizar las dos operaciones que estamos tratando. Entonces, bueno, más o menos sabéis que a principios del siglo XX se había un reclamo en las estructuras económicas por
producir en grandes series, a corto plazo y a bajo coste. El Fordismo implica la aplicación de los postulados del Scientific Management de Taylor, que consiste básicamente en introducir una serie de procedimientos en la producción fabril. Ford lo aplica a los coches, pero después se va aplicando en otras diversas industrias. Los procedimientos son fundamentalmente la planificación de los movimientos de los trabajadores, gestos productivos que van a ser racionalizados, cronometrados y vigilados, y por otra parte la introducción de esos gestos productivos en un conjunto tecnosocial más amplio que es la línea de montaje. Bueno, todos lo conocemos, ¿no? La imagen de tiempos modernos. Pues estos postulados y esta puesta en práctica de alguna forma implica la imagen de un cuerpo del trabajador, que es un cuerpo modélico, es un cuerpo igual en todos los casos, está hiperfragmentado, está hiperracionalizado y además es utilitario, es una concepción utilitaria en la que el cuerpo cumple una función dentro de un conjunto mayor de cuerpos humanos y no humanos. Yo creo que uno de los textos propios de Ford o de Taylor hablaba del cuerpo humano como un apéndice de la máquina, ¿no? Para que nos hagamos la idea. Bien, de algún modo el proyecto, esta por una parte fragmentación de los gestos y esa articulación de los movimientos en un conjunto mayor reposa en un proyecto, en el proyecto de un sistema cuya eficacia y cuya eficiencia tiende a infinito. Se trata de producir cuanto más mejor. Se trata de fragmentar y racionalizar el gesto cuanto más mejor y de integrarlo lo mejor posible en el conjunto. Algunos de estos rasgos sobreviven en la planificación del trabajo en un call center. Tanto las evaluaciones, las escuchas de las llamadas de teléfono, el seguimiento y la perfección, ¿no?, de los tonos de voz, la depuración de los tonos de voz y de las palabras que se usan, la orquestación de los managers, de los ritmos, de las cadencias, de los tonos, ¿no?, para ajustarlos a los objetivos empresariales, o incluso la línea de montaje informativa, que son las bases de datos que se van recogiendo de los diferentes clientes, persisten. Y por lo tanto yo creo que no es, o que puede ser interesante vincular estos postulados a un tipo de infinito, de tarea infinita, ¿no?, de carácter cuantitativo, como estamos viendo. Y por lo tanto a un tipo de predisposición afectiva y predisposición corporal del trabajador, como línea abierta. Frente a esto tenemos un modelo, históricamente, pues, esto es simplificar mucho, pero hay una serie de críticas al modelo fordista y sobre todo hay una serie de crisis económicas que reorganizan el modelo de trabajo en términos generales, y de las estructuras estables, piramidales, rígidas del fordismo se pasa a una red más dispersa, una red compleja, móvil, volátil si se quiere, en la que el trabajador es más autónomo, su función en la empresa es polivalente, está altamente individualizado, se articula con nuevas tecnologías como son la informática, como es, a mí nos parecía paradigmático el teléfono el uso del teléfono móvil, ¿no? Y a su vez se incorporan dentro de la gestión empresarial aspectos como más motivacionales, aspectos más afectivos y actitudinales, a la vez que se difuminan los límites que de lo que era tradicionalmente entendido como laboral, como lo que era no laboral, ¿no? Esos límites se difuminan y esto de algún modo refiere más al trabajo de consultoría de la persona que está relacionándose con el cliente, cambiando cada día de la tarea que tiene que realizar y viendo su propio proyecto profesional como un conjunto, ¿no?, como un conjunto móvil y dinámico a lo largo de la sociedad. Esto sin hablar de las transformaciones más a nivel estructural que implica. Es curioso que se haya referido a este proceso laboral como proceso de inmaterialización del trabajo, ¿no? A nosotros nos interesaría quizá más ver cuál es la materialidad de estos procesos, de estas actividades o de estas activaciones o de estos procesos más como motivación, ¿no?, de esas predisposiciones afectivas que va generando. Y sobre eso... Sí. Me gusta el sistema este de relevo.
descansas un rato, después Pimpinela, ¿no? También. Pimpinela. Pues bueno, estaba pensando mientras hablaba lo de la cuestión claro, que cuando se discute sobre el trabajo inmaterial y toda esta tendencia contemporánea y demás, ¿en qué términos se está pensando la producción? Claro, o sea, ¿en qué se está cifrando el objeto a producir, el objeto producido y demás? ¿Qué medida ese objeto responde a criterios de materialidad o no? Claro, a nosotros precisamente nos interesa cómo el trabajo produce ya no solo lo que produce directamente, por ejemplo, en lo que puede llegar a producir en el sector servicios, o lo que podía llegar a producir en un sector más característico, por ejemplo, de la industria, ¿no?, del sector secundario, sino que produce más allá del propio objeto del trabajo, ¿no? Y en este sentido volvemos sobre la dimensión afectiva y nos vamos a centrar mínimamente en qué medida estas tareas a las que nos estamos refiriendo y el estrés que va ligado a ellas están involucradas, o sea, o son activas por lo menos en lo que serían procesos de producción de trabajadores, procesos si queréis, de producción de subjetividades en términos más del postestructuralismo francés, o bueno, como queráis, de identidades laborales, si queréis incluso. Y en ese sentido es muy interesante porque las entrevistas van dando, semánticamente van ofreciendo un escenario, van ofreciendo un mapa que casi dota de una especie de manual de figuras morales del trabajador en estos dos casos concretos, ¿no? Se habla, tanto en el caso del telemarketing como en el caso de la consultoría, de virtudes del trabajador o de valores del trabajador tales como la constancia, la autoexigencia, la ambición, la responsabilidad, una serie de virtudes, de valores, de figuras morales también, que son muy interesantes. Son casi como si los manuales, ¿no?, de moral y tal, pues se produjesen hoy en las oficinas de recursos humanos de las empresas, ¿no? Y queremos insistir mínimamente en dos de ellas, en dos figuras, en la constancia y en la ambición. Y nos queremos centrar mínimamente en ellas porque resulta que se usan indistintamente y sin embargo son plurívocas, significan cosas muy diversas en el caso del telemarketing y en el caso de la consultoría. En el caso de los teleoperadores, a los teleoperadores sus managers les piden que sean constantes, y esa constancia tiene que ver con soportar una serie de horas sentado en un cubículo repitiendo una y otra vez algo que, si no es lo mismo, al menos se parece mucho, y en ser capaz de, aún así, ya no solo aguantar, sino hacer bien tu trabajo, ¿no?, y vender un paquete más de telefonía. La constancia, sin embargo, en el caso del consultor, de repente adquiere un sentido mucho más parecido al del arrojo, ¿no?, mucho más ligado a la idea de el que constantemente está superando obstáculos, pero de esa superación adquiere, por así decirlo, una recompensa que se puede cifrar, aunque solo sea emotivamente, ¿no?, el desafío de resolver este problema específico que me ha salido con este cliente, de este punto concreto sobre el modelo estadístico que estoy produciendo ahora. La ambición también es un caso que se comporta de manera diversa, tanto en el caso del teleoperador como en el caso del consultor, teleoperadoras y consultoras. Cuando se le pide ser ambicioso a un teleoperador, se le está pidiendo simplemente que venda más paquetes, porque de eso va a obtener, o puede llegar a obtener, una bonificación mayor en
en su salario. O sea, que es una ambición verdaderamente limitada al hecho concreto del trabajo que se realiza. En el caso, sin embargo, de la consultoría, la ambición esta virtud de la ambición referiría mucho más al trayecto del trayecto profesional, a la vida profesional, que se espera que sea siempre ascendente y que también tiene un componente de desafío personal más allá de los límites profesionales. Dicho esto, para nosotros quedan interrogantes y nos parece bastante relevante pues encontrar el vínculo entre estas tareas, entre el estrés y esta disposición o esta distribución afectiva a la que nos estamos refiriendo con estos dos casos de la ambición y la constancia. Nos parece que cuanto menos la diferencia entre los tipos de estrés podría ser entendida como la causa, si queréis en términos muy generales, o la condición del diferente sentido de los afectos mencionados o de las virtudes del trabajador mencionadas. Nos parece que el tipo de estrés, en el caso de los teleoperadores, está más bien significado negativamente. O sea, es algo simplemente que tienes que soportar y tiene que tender a cero con el fin de que tú puedas hacer tu trabajo de manera eficiente. Y el estrés, en el caso del consultor, está en muchos casos ligado a un elemento positivo que es incluso considerado un ingrediente, si no necesario, al menos un plus para hacer bien tu trabajo. O sea, el estar estresado, esta cosa que te decían de la Play, ¿no? De como la adrenalina esta de... Sí, como vender bancos es como jugar a la Play. Sí. Esta cosa como de desafío de videojuego casi, ¿no? De llegar al siguiente nivel y de... Pues el estar estresado es incluso tematizado como algo positivo. Yo creo que ya puedes ir tú. Sí, simplemente cerrando, por señalar otros 3 puntos que puedan aportar como marcos históricos en los que introducir esto, y muy sintáticamente, también un poco refiriendo a la obra de Norbert Elias y cómo él estudia las transformaciones históricas y cómo de ahí él asocia transformaciones históricas como ascenso de ciertos grupos sociales a la aparición de ciertas emocionalidades como el asco, la vergüenza o el autocontrol. En fin, bueno, pues salvando las distancias, sí señalar como 3 grandes marcos históricos que podrían tener también relación con estas predisposiciones afectivas y con estas 2 operaciones de infinitud, de tareas infinitas. La primera es la propia configuración del sistema capitalista y concretamente los modos en los que se ha abstraído y se ha dado valor al trabajo a lo largo de la historia, ¿no? Y sobre todo al proceso ilimitado de acumulación de capital. Simplemente cuando haces entrevistas a managers te hablan directamente, o sea, explícitamente de cómo el hecho de que traten a la plantilla como números permite que esa plantilla sea apretada o estrujada para siempre localizándoles o configurando unos objetivos que son infinitos, ¿no? Es decir, no conocer a lo mejor los procesos reales de trabajo y facilita la abstracción de los objetivos y el carácter utópico imposible de los mismos. Estos objetivos además son cifrados en pactos entre empresas que siempre buscan maximizar los beneficios. Por lo tanto, yo creo que estas de alguna forma, estos procesos tan absolutamente extendidos en la cultura capitalista, al final acaban repercutiendo en todos los niveles de la cadena, hasta por supuesto de la cadena laboral y por supuesto en los trabajadores. El segundo punto sería la configuración del sistema patriarcal y concretamente la división sexual del trabajo. No nos parece azaroso que aquellas tareas más cíclicas, repetitivas, rutinarias, cotidianas, que generalmente han desarrollado quizá las mujeres en los hogares a través del trabajo doméstico, puedan haber vivido un estigma o una falta de reconocimiento frente a otras tareas históricamente mucho más reconocidas en el espacio público, tareas que son productivas, entre comillas, o que son progresivas, lineales, ¿no? Entonces, quizá esta diferencia también de carácter histórico de las tareas y de los grupos sociales que las han practicado pueda influir en la manera en la que los agentes después dan sentido a sus propias prácticas.
Y por último, enfatizaré la importancia del campo científico, del desarrollo del campo científico y del desarrollo de ciertas disciplinas dentro de él, dando portavocía o directamente armando artefactos como el propio estrés, ¿no?, que es un concepto que se ha difundido desde la ciencia, desde el campo científico, de una determinada manera y no de otra. Y esto de alguna forma influye en la manera en la que nos entendemos, en la que leemos nuestros propios afectos, en la que los ponemos en práctica y en la que después se protocolizan una serie de acciones. Hablamos no solo de instituciones científicas, sino también clínicas y estatales, de prevención de riesgos laborales y tal. Entonces, de alguna forma, estas instituciones componen también las prácticas a las que se asocian las experiencias de estrés o ciertas predisposiciones afectivas. Y con esto, pues, simplemente, pues, sí, bueno, pues acabamos aquí y muchas gracias. Muchísimas gracias. Nada, hombre. ¿Preguntas? A lo largo de vuestra exposición estaba intentando encontrar alguna otra situación, alguna otra experiencia histórica, social, etcétera, en la que un sujeto se enfrentara a la situación, la experiencia de lo ilimitado, ¿no? Esto que decís de la tarea infinita, etcétera. Y no la encontraba hasta los últimos minutos, donde he pensado que esa figura es la de los ascetas. Es decir, el éxtasis místico, pienso que puede ser un sentimiento, un afecto cercano al de enfrentarse a lo ilimitado, ¿no? Y no sé si la versión positiva o vivida como positiva de los consultores puede ser una especie de mística pragmática, ¿no? Es decir, así como la mística es una versión contemplativa de lo ilimitado, si en el caso de los consultores no puede haber, y posiblemente se extienda a todo esto que decís de los videojuegos, etcétera, si ahí no hay como una especie de huella de alguna especie de sentimiento religioso de lo ilimitado, pero puesto en práctica, ¿no? Hombre, yo por decir un par de ideas. En realidad hay muchas tareas. Si se piensa, hay muchas tareas que son infinitas. El otro día pensábamos en el propio juego, ¿no? El corro de la patata. Los juegos a veces y se adquiere placer justamente en lo ilimitado e incluso en lo cíclico que tienen. También aspectos de cuidado del cuerpo pueden ser infinitos. También estoy pensando en la ejercitación del cuerpo. Claro, ¿dónde está el límite de un vigoréxico, por ejemplo? ¿No? O de un anoréxico. Bueno, en la inversa, sí, no. Sí, sin duda, de todas formas, la forma en la que se experimente, por ejemplo, en la tesis, sería muy interesante ver ahí dónde son las fuentes, de dónde provienen las fuentes de placer y cómo se cifra ese placer frente a otras experiencias, ¿no? A mí yo creo que ahí es un aspecto interesante. Sin duda hay una legitimidad en algunos contextos, como puede ser el monacal, donde ese infinito es vivido. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante lo que habéis planteado con esa historia del trabajo, que nos podríamos remontar también al siglo XIX, cuando hay un disciplinamiento de la mano de obra, con horarios, en ambientes ecológicos muy ingratos, etcétera, ¿no? Yo lo que os preguntaría es, por ejemplo, de la época del Fordismo había estudios en su momento sobre la incidencia que existía de ese estrés en los trabajadores, ¿no? El porcentaje de trabajadores, que era de un cuarto, en estudios, por ejemplo, que hacía la Philips, que tenían que ir al psicólogo en algún momento dado por ese ritmo de trabajo en cadena, ¿no? Vosotros, estos cambios que hay ahora en el trabajo que habéis planteado, el trabajo en red, el teletrabajo, etcétera, generan, podríamos interpretar, más estrés, menos, diferente. Hay estrategias de resistencia hacia ese estrés.
Sobre todo, una cosa que sería importante, o sea, yo creo que desde la perspectiva que estábamos manteniendo es diferente. O sea, quizá incluso hasta el punto de que no sea comparable. Yo creo que eso, por lo menos muchas veces se habla en términos así, muchas noticias dicen ahora los trabajadores están más estresados. Yo creo que es difícil comparar porque son, incluso dentro de un momento concreto, temporal, yo creo que se constituyen diferentes experiencias. Y la gente le da efectivamente sentidos diferentes, algunas veces positivos. En cuanto a patologías, vamos, sí, supuestamente está constatado que los efectos del ritmo de trabajo y de las formas de trabajo actuales son impactantes sobre nuestros cuerpos. Yo, por lo menos, es algo que experimento. Y resistencias. Fíjate, hasta cierto punto, la fatiga era vista como una resistencia en el paso y en las críticas que, por ejemplo, Mayo hacen a la forma de organización fordista. Se podría interpretar como la fatiga como una resistencia corporal de los propios trabajadores, así como microresistencias que en el día a día van poniendo. Y siempre es un diálogo entre los mecanismos de poder para tratar de reducir esa fatiga, por ejemplo, mediante un movimiento humanista aplicado al trabajo, reducir la fatiga para precisamente incrementar la productividad. Simplemente decir que todas las justificaciones de todos los proyectos para gestionar el estrés en empresas ponen como justificación el aumentar la productividad, el bienestar y la productividad. O sea que ahí siempre hay una ambivalencia. Sí, la verdad es que es una pregunta muy buena, pero también tiene muchas respuestas posibles, sobre todo la última parte, porque también nos parecía, en cierto modo, que la significación negativa del estrés es relativamente subvertible, no solo vía el trabajo del consultor, sino en cualquier otro tipo de actividades, sea o no sea tipificable como productiva económicamente. Entonces, sí, aquí nos encontramos así fundamentalmente con el problema de la clínica, que es discutir los límites y la validez incluso de la dicotomía entre sano e insano cuando se trata de trastornos, bueno, pues eso, que están un poco más en el límite, ¿no? La gente se muere de infartos también de corazón, pero bueno, que la cosa es que el estrés también es el motivo. O sea, estoy pensando en figuras, por ejemplo, de, no sé, artistas, ¿no? ¿Fue Pollock el que...? No, ¿a quién quiere imitar Pollock? No sé. La proactividad, el estrés como factor de la proactividad es una manera de subvertir el concepto. Lo que pasa es que, claro, es limitada y es pobre, ¿no? Pero vamos, por añadir algo a lo que decía Carlos. Sí, bueno, en primer lugar agradeceros que habéis aprovechado este proyecto, el marco de la conferencia, para hacer un experimento, que eso es algo que me encanta. Y bueno, todo lo que habéis dicho conecta enormemente con muchas de las cosas que hemos estado planteando. Por ejemplo, la noción del posthumano como justamente aquella donde el cuerpo es apéndice de la máquina y no al revés, que se ha confundido mucho, ¿no? La historia del posthumano como la máquina como prótesis, y no, hemos planteado que es justo lo contrario. Yo no sabía que Ford había dicho esto y me parece extraordinariamente significativo, ¿no? Y hemos estado hablando mucho durante estos días también justamente de producción afectiva. O sea, nosotros hablamos directamente de cómo en la sociedad de la información lo que hay es una producción afectiva y deseante específica, ¿no? Que la ha habido también en otros contextos y que ahora se da de una cierta manera, ¿no? De ciertas formas, con ciertas tecnologías. Y vosotros habéis abordado justamente ese paso al posfordismo y quería solo, pues, no sé, comentar o plantearos, y hemos hablado justamente también de qué tipos de cuerpos justamente se producen en una sociedad que se supone que está favoreciendo o que pretende presuponer una desmaterialización o una descorporalización, lo que llaman el disembodiment, ¿no? Como justamente esa cultura produce ciertos tipos de corporalidades. Todo esto lo hemos estado justamente, ¿no? Trabajando mucho, así que bueno, espero que sigamos en contacto. Y entonces, en la línea que comentabais y que habéis apuntado de cómo se disuelve en el posfordismo la línea entre el trabajo estrictamente hablando y el resto de la vida, ¿no? Quería preguntaros si habéis reflexionado sobre esta cuestión, ¿no? De en qué medida
en este tipo de contexto donde se tiende a capitalizar la vida entera con nuevos modos de producción afectiva, deseante, corporal, cinética, que conecta también totalmente con lo que planteabas tú, o sea que nuevas formas de coreografías de cuerpos y afectos y de gestos y afectos, ¿no?, tenemos en la actualidad, pues a través del cine, de las interfaces de todo tipo de tecnologías. ¿En qué medida justamente ahí, en esa captura total de la vida a través de la coreografía de todo tipo de movimientos, algunos imperceptibles incluso, pues bueno, podría eso llamarse una forma de conversión de la vida entera en un tipo de trabajo implícito, por ejemplo? No sé, se me ocurre la noción de trabajo implícito, ¿no?, versus el trabajo explícito. ¿En qué medida todas nuestras interacciones en una red social, en la medida en que están capturadas en redes de capitalización, son una forma de trabajo implícito? ¿En qué medida todo modo de sexo que esté capturado en una maquinaria también de capitalización es una forma de trabajo sexual implícito, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, lanzar esta... Por comentar algo que hablábamos de hecho hace relativamente poco, comentando precisamente la cuestión así entre la división quizá demasiado abstracta, pero mínimamente operativa entre Fordismo y postfordismo en relación a precisamente a los dos tipos de tareas y los dos tipos de trabajo que nos estamos centrando. Pues discutíamos sobre la pertinencia de repente reevaluar positivamente precisamente el trabajo más de repetición estéril, monótono, que sería más propiamente fordista quizá, el paradigma, ¿no?, del operario en la fábrica, como una forma de trabajo, en este caso el telemarketing, como una forma de trabajo que todavía resiste, como muchas otras, ¿no?, pero en nuestros dos casos, ¿no?, que todavía resiste, por ejemplo, al hecho de que no haya unos horarios de trabajo claros, a ciertas determinaciones, ¿no?, de la precarización del trabajo contemporáneo. El hecho de que sea un horario relativamente claro, de que de repente tengas un tiempo fuera del espacio laboral que también está relativamente claro, y que además cuando vas al trabajo haces un tipo de tarea que después no te llevas a casa, en el sentido en el que sí te llevas a lo que tú te estabas refiriendo, ¿no? Entonces, bueno, nos parece interesante precisamente discutir la pertinencia de la... ¿Cómo decirlo?, ¿no?, del maltrato incluso teórico del trabajo fordista en general, que ha sido un relativo lugar común, para precisamente contrastarlo con las determinaciones del trabajo contemporáneo a las que tú te referías. No sé si quieres... Por no quitar más tiempo, pero vamos, que lo que sí yo he comprobado a través de las entrevistas es la sofisticación de los medios para difuminar los tiempos y los elementos del trabajo frente al no trabajo. Tanto desde la marca personal, que se llama, ¿no?, esa idea de que tú tienes que tratar tu propia persona como una marca, como un logo. Tengo una compañera además trabajando sobre esto en las redes sociales y ser capaz entonces de venderte ya no solo tus habilidades y tus competencias laborales, sino tu ocio. Y de alguna manera yo creo que en algunos ámbitos sociales el ocio he empezado a vivir laboralmente, productivamente, ¿no?, hacer currículum mientras tienes placer. Y después, claro, es que algunos consultores adquieren tanto placer en su trabajo que no quieren hacer otra cosa, tampoco tienen tiempo para ello. Hay una fusión completa entre el trabajador, que también todo su núcleo personal de relaciones personales son sus compañeros de trabajo, sus relaciones sentimentales también y sus figuras de referencia, ¿no? Entonces, vamos, es sofisticadísimo. Sí, se me había olvidado comentar, en relación con la noción de infinito y traspasada a otros tipos de experiencias, hubo justo una conferencia hace un par de días en relación a la matemática de conjuntos, ¿no?, set theory, porque, bueno, justamente quien lo presentaba está trabajando junto con un matemático checo que desde hace décadas está desarrollando una teoría de conjuntos alternativa, en la cual justamente la teoría de conjuntos habitual pues sería la que plantea el infinito como desde una perspectiva de la cuantificación y de una realidad absolutamente cristalina, clara. En cambio, la alternativa sería de un infinito planteado como justamente lo no cuantificable,
que plantea una realidad totalmente difusa. Entonces, eso mismo sería una forma de plantearse en qué medida esta matemática de conjuntos tiene mucho que ver con la concepción del infinito cuantificable, o bueno, no cuantificable, pero desde la perspectiva de lo cuantificable, y en qué medida es posible que haya perspectivas, experiencias de tipo, no sé si se llama religioso o místico, que tengan también que ver con eso, porque tengan que ver con una idea de trascendencia, pues no sé, a lo mejor la cristiana, no lo sé, ¿no? Y en cambio a lo mejor tal vez haya otras, quizá la budista, que planteen justamente el otro tipo de aproximación a una infinitud no cuantificable. No sé, se me ocurre que esto podríamos aplicarlo a muchos tipos de cosas, ¿no? Y en qué medida a lo mejor se puede subvertir también esta maquinaria, ¿no?, de trabajo desde la perspectiva de lo no cuantificable, que es uno de los temas nuestros favoritos, ¿no? A mí también me ha interesado bastante lo que habéis planteado. Un síntoma muy claro de lo que significa que la Tierra es plana es justamente mirarlo dentro de un call center. Porque hay un libro que justamente se llama así y cuenta cómo el propio autor viaja a la India precisamente para comprender que todo el trazado de redes que se ha producido de fibra óptica durante los años 90 por empresas que quiebran en un momento dado y hacen que el sistema sea como muy barato, de forma que un ingeniero formado en India que está en Estados Unidos cobra $3.000 al mes, con la crisis de las .com a devolver a su país porque ya no hay manera de mantenerlo allí, y lo que hace es que a través de las redes de fibra óptica subcontratadas o revendidas a bajo precio puedes hacer el mismo trabajo en mi ordenador en Estados Unidos, pero a través de la red muy barata, y que por la noche mientras yo duermo me hace el PowerPoint de la presentación del día siguiente, ¿no? El hecho es que Thomas Friedman, que es el autor del libro La Tierra es plana, viene a contar cómo él va a uno de estos call centers y habla con las, fundamentalmente, mujeres que están trabajando allí, intentando aprender cómo transmitir algo al público que finalmente va a recibir el mensaje. Él, que es de Kentucky, creo recordar, le produce una cierta satisfacción a estas personas porque tienen que hablar con mucha gente de Kentucky. Y el acento tienen que aprenderlo de forma que para que establezca una comunicación verdaderamente fluida y que haya un grado de confianza absolutamente asumido, ellas, estas mujeres, aprenden incluso a cómo pronunciar mal el inglés para que pueda transmitirse con toda la capacidad. Lo que me extraña de la investigación, y aquí está la que habéis planteado, que por tiempo supongo que hay muchas más cosas como la alienación, el trabajo en Marx y cosas de estas, pero lo que me extraña es, por ejemplo, la otra parte, que también la refiere Friedman. La otra parte es, por ejemplo, una señora en una casa aislada en mitad de Kentucky, aislada completamente, que necesita comprarse un billete de avión y no se va a hacerlo por internet, ni tiene como un tour operador cercano como para poder tenerlo. Necesita llamar por teléfono y en la India le ofrecen este servicio. La señora se siente como muy extrañada porque no sabe con quién está hablando, y la confianza que le da el acento de Kentucky de alguien que está en la India, en un horario que no es, de ciclos que no son los suyos, que está sin dormir porque la otra está en un horario, hace que ese sector de la sociedad tenga como una especie de argumento que nos sirve como para comprenderlo, que es decir, alguien me entiende. Y eso le produce una satisfacción plena al operador del call center porque está viendo que su trabajo está haciendo algo más que vender un billete de avión. Eso es un poco lo que me falta de la otra parte, ¿no? O sea, de todas formas, yo creo que hay también una especie de estrés generalizado. Como veis, no está solamente en el lado del operador, en el lado sino que también está en la relación con las personas, que se produce a través de una mediación que siempre hace que no haya una relación de afectos completa en un sentido como en el siglo XIX. Es que esto no aparece, ¿no? Entonces, en esa fundamentación, en la investigación, lo que echo de menos es justamente qué pasa con la otra parte, qué pasa con esos medios y lo que significa de esa consideración de estrés global. Fijaos que, por ejemplo, cuando hace uno una historiografía del siglo XX, si uno se va a Hobsbawm es solamente por el trabajo. Solamente por el trabajo. Uno mira lo que es la realidad de todo un siglo por la vertiente del trabajo. Necesitamos historiografías alternativas como para pensar que no hay una vida del hombre solamente por el trabajo. O a lo mejor es que Hobsbawm tenía razón. Esto es lo que estamos hablando, ¿no? No, yo me refiero más bien al 20. Me refiero más bien al 20. El 20 es el siglo de referencia, por más que estemos en el 21, ¿no? Entonces, un poco
En esa situación me parece como muy interesante. Fijaos que Friedman en un momento dado lo que hace es que dice, los arquitectos en Japón no saben utilizar el ordenador en los años 90. Y lo que hace es que la costa de China se especializa en hacer los planos que le mandan medio dibujados desde Japón, monta escuelas de diseño en China, en la costa del mar de China, incluso aprenden japonés para poder dibujar los planos. Quiero decir que el conflicto que hay entre China y Japón no es cualquier cosa, y ellos incluso saltan esto en virtud de lo que significa el sentido del trabajo. Trabajo alienado, trabajo repetitivo, trabajo no creativo, trabajo no sé cuánto, pero es lo que le permite mantener un poco la conciencia de pertenencia a un sistema general de cosas, ¿no? Sí, la verdad es que es muy interesante. Lo que plantea, no, yo estoy de acuerdo, hay que intentar ver continuamente los procesos, lo ambivalentes que son los procesos y hasta qué punto en experiencias que tú desde fuera puedes ver que son totalmente alienantes, hay gente que encuentra situaciones cálidas y personas y reencuentros con personas que son educadas, ¿no? Otras veces no, otras veces el trabajo es más... Y también la capacidad de la gente para poder defenderse de las agresiones con una destreza que es sorprendente, ¿no? En eso. Y después lo que es el proceso de internacionalización, que por supuesto no hemos podido entrar, está también teniendo efectos interesantísimos en también cómo se articulan predisposiciones culturales diferentes a pautas de acción laborales comunes, y eso a su vez está dando, en el campo del telemarketing concretamente, está generando procesos curiosos. Bueno, muchas gracias. A todos.